El calendario marca diciembre de 1941. El reloj de la historia parece haberse congelado junto con el aceite de los motores de los tanques Panzer en las afueras de Moscú. El escenario es una vasta inmensidad blanca e impiedosa, donde el aire es tan frío que hiere los pulmones como si fuera vidrio molido. El ejército alemán, la que alguna vez fue la invencible maquinaria de la Blitzkrieg, ahora se asemeja a un gigante de hierro paralizado por la escarcha. La arrogancia de los generales en Berlín preveía una victoria antes del primer copo de nieve, pero el general Invierno tenía otros planes. El silencio de la estepa solo se rompe por el crujido de los árboles que estallan ante el frío extremo de menos 30 grados, un sonido que resuena como disparos de rifle en la noche polar. Donde antes se escuchaba el ritmo de las botas marchando sobre suelo firme, ahora solo existe el lamento del viento que atraviesa los finos uniformes de lana, inadecuados para lo que estaba por venir. El metal de los fusiles quema la piel al tacto, y el aliento de los soldados forma una costra de hielo en sus barbas y pestañas, transformando a hombres jóvenes en viejos fantasmales en cuestión de horas. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes, sumergiéndote en los engranajes de una guerra donde la naturaleza fue la jueza más implacable y la ingeniería fue puesta a prueba en el laboratorio más cruel del planeta. En los meses anteriores, la ofensiva alemana fue una sinfonía de destrucción coordinada. El avance por las llanuras de Europa Oriental parecía un paseo militar para los veteranos que habían aplastado a Polonia y Francia. El símbolo máximo de ese terror táctico, la herramienta que despejaba el camino para la infantería como una eficiencia cruel, era el Flammenwerfer 35. No era solo un arma, era una demostración de poder, una lanza de fuego que transformaba búnkeres de concreto en hornos crematorios y trincheras en pasillos de absoluta desesperación. Los soldados alemanes marchaban con la certeza de que el fuego era su herramienta de dominio, un elemento que habían domesticado a través de la sofisticación de la ingeniería germana. La presión del nitrógeno, las válvulas de precisión y la mezcla química perfecta garantizaban que nada sobreviviera al contacto con su chorro incandescente. Eran los dueños del calor en una guerra que todavía se sentía cálida bajo el sol de otoño. Sin embargo, cuando el termómetro se desplomó repentinamente en noviembre y diciembre, la ingeniería encontró un límite físico inesperado y devastador. La física que funcionaba en los campos de prueba cerca de Berlín no se aplicaba al vacío siberiano. El combustible líquido dentro de los tanques del Flammenwerfer 35, una mezcla de aceites pesados y ligeros, comenzó a sufrir una metamorfosis química bajo el efecto del frío extremo. Lo que debería ser un fluido volátil y listo para ser expulsado, se transformó en una gelatina espesa, viscosa e inútil. El nitrógeno comprimido, utilizado para dar propulsión al chorro, perdía su presión de forma alarmante a medida que las moléculas de gas se contraían con el frío intenso. Las boquillas inyectoras, obras maestras de la metalurgia, se taponaban con cristales de hielo formados por la condensación de la humedad ambiental. Lo que debería ser un chorro de muerte se convirtió en un estornudo patético de aceite frío, un fallo técnico que dejaba a los operadores vulnerables en medio del campo de batalla. El lodo ruso, que antes se tragaba la logística, ahora se congelaba como roca, y el frío cortaba la confianza alemana como cuchillas invisibles, transformando el arma de asalto más temida en un peso muerto de 25 kilos en la espalda de hombres que temblaban de pavor e hipotermia. El cambio de suerte fue tan súbito como violento. Mientras los soldados alemanes intentaban desesperadamente encender sus aparatos con encendedores que fallaban y cerillas que no prendían, empezaron a escuchar un sonido nuevo viniendo de las líneas soviéticas. No era el sonido continuo y sibilante de un chorro de gas, sino algo más seco, más mecánico. Un sonido que recordaba al disparo de una pieza de artillería ligera, pero con una cadencia que indicaba algo mucho más siniestro. Era el rugido de un dragón, al que no parecía importarle que el mundo alrededor estuviera a 40 grados bajo cero. Era el momento en que el secreto soviético empezaba a revelarse, surgiendo de la niebla de hielo, para reclamar el dominio
sobre el elemento que los alemanes habían perdido. Mientras los invasores luchaban contra sus propias armas congeladas, los defensores de Moscú revelaban su respuesta, guardada bajo llave en los laboratorios de química de emergencia en los Urales. El lanzallamas ATO-41. En medio de la nevada, donde la visibilidad se reducía a pocos metros, el combate se convirtió en una pesadilla sensorial. A diferencia del sistema de presión continua alemán, que dependía de la estabilidad de los gases bajo un frío extremo, el ATO-41 utilizaba un enfoque radicalmente diferente. Utilizaba cartuchos de pólvora para disparar el combustible. Cada disparo era una explosión controlada, una mecánica similar a la de un cañón de corto alcance. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el aroma dulce y químico de la mezcla inflamable rusa, creando una atmósfera tóxica y sofocante que flotaba sobre la nieve. El destello naranja rasgando el azul pálido y el gris opaco del invierno ruso era lo último que muchos alemanes veían. El rugido de las llamas soviéticas parecía desafiar las leyes de la termodinámica. Mientras el combustible alemán se negaba a salir del tanque, la mezcla rusa era expulsada con tal violencia que el frío no tenía tiempo de actuar sobre ella antes de alcanzar el objetivo. El impacto no era solo físico, era psicológico. Ver el fuego florecer en medio de una tormenta de nieve, donde hasta el aceite de los fusiles Mauser se congelaba y bloqueaba los cerrojos, quebraba el espíritu de cualquier combatiente. Los soldados soviéticos, adaptados al clima y equipados con uniformes acolchados y botas de fieltro que mantenían la circulación, se movían como fantasmas blancos, operando un arma que parecía haber sido forjada en el propio infierno para vengar la invasión de su tierra. La agilidad del equipo soviético era otro factor determinante. Mientras que el Flammenwerfer alemán era una pieza aparatosa que exigía que el operador quedara expuesto para ajustar válvulas y presiones, el ATO-41 podía acoplarse a tanques o ser transportado por unidades de infantería especializadas que entendían el valor de la movilidad en la nieve profunda. El peso se distribuía para permitir que los defensores se infiltraran por sótanos y ruinas, transformando cada centímetro de la periferia de Moscú en un horno improvisado. El contraste era brutal. De un lado, la sofisticación paralizada por el hielo. Del otro, la sencillez rústica y explosiva que encontró la forma de hacer que el fuego reinara donde todo lo demás moría. Los relatos de las primeras semanas de diciembre describen escenas apocalípticas. Los soldados alemanes, en sus refugios improvisados, oían el sonido característico de la activación de los cartuchos soviéticos y sabían que no había defensa posible. El fuego ruso no era solo una llama, era una mezcla viscosa de fósforo y espesantes químicos que se pegaba al acero de los tanques y a la piel de los hombres, ardiendo incluso sumergida en la nieve. El secreto del ATO-41 no residía solo en su sistema de disparo por pólvora, sino en la química de su carga. Los científicos rusos habían desarrollado una mezcla que permanecía líquida y volátil a temperaturas que transformarían el diésel en cera. Habían anticipado que la guerra se decidiría no en el verano, sino en la capacidad de sobrevivir y luchar cuando la propia naturaleza se convirtiera en el enemigo principal. En ese escenario de desolación, la superioridad técnica alemana se evaporó junto con la moral de sus tropas. Lo que quedaba eran hombres perdidos en una tierra extraña, cargando armas que simbolizaban un poder que el invierno había demostrado ser ilusorio. La transición de la arrogancia del conquistador a la desesperación del superviviente fue mediada por esos chorros de fuego que iluminaban las noches más largas del siglo XX. La batalla de Moscú no se estaba ganando solo por números o estrategias de generales en mapas distantes, sino por cada válvula que funcionaba y cada mezcla química que se negaba a congelarse. El ATO-41 era la prueba de que, en la guerra total, la adaptación al entorno es el único camino hacia la victoria, y que el fuego, cuando se provoca debidamente, puede arder con más intensidad cuanto más frío sea el infierno a su alrededor. La situación en los alrededores de Moscú, que ya era crítica, se hundió en un abismo de desesperación que ningún manual de entrenamiento de la Wehrmacht podría haber previsto.
Lo que los soldados alemanes llamaban frío de rajatabla se convirtió en una entidad viva, un depredador invisible que no elegía bandos, pero que parecía tener una afinidad cruel con el suelo que ellos intentaban conquistar. La logística, la columna vertebral de cualquier ejército moderno, simplemente se desintegró. Los trenes de suministros, cargados con los esenciales uniformes de invierno que aún estaban retenidos en almacenes en Polonia por errores burocráticos, no lograban avanzar. El aceite lubricante de las locomotoras se volvía sólido y los rieles se contraían hasta el punto de saltar de las traviesas. En la línea de frente, la realidad era una pesadilla de metal e hielo. Los tanques Panzer, los orgullosos caballeros de acero de la Blitzkrieg, ahora necesitaban hogueras encendidas literalmente debajo de sus motores durante horas, solo para que el aceite recuperara la fluidez suficiente para permitir el encendido. E incluso así, el metal se volvía tan quebradizo que las orugas de los tanques estallaban como vidrio bajo el peso de las máquinas. En este escenario, el operador del Flammenwerfer 35 se convirtió en la figura más trágica del ejército invasor. Cargaba a sus espaldas un peso muerto de acero, un cilindro de muerte que se negaba a obedecer. Imagina la frustración y el terror de un joven soldado, cuyos dedos ya están negros por la gangrena inicial, intentando desesperadamente accionar el gatillo de su arma de asalto. El nitrógeno que debía expulsar el combustible estaba inerte, y las válvulas de precisión alemanas, diseñadas con tolerancias milimétricas, estaban selladas por una escarcha interna que ningún calor corporal podía derretir. El soldado miraba la boquilla de su arma y solo veía cristales de hielo donde debería estar la promesa de un chorro purificador de fuego. Estaba armado con el sol, pero moría de frío en la oscuridad. La ironía era una herida abierta en el alma de hombres a los que se les había enseñado que la tecnología aria era invencible. Profundizando en la mente de estos hombres, el silencio de la estepa rusa era lo que más los torturaba. No era un silencio de paz, sino un silencio de expectativa fúnebre. Un operador de lanzallamas, llamémoslo Klaus, siente el peso de su equipo como si fueran las cadenas de un condenado. En sus pensamientos, la imagen de su casa en Frankfurt, con el calor de la chimenea y el olor a pan recién horneado, parece una alucinación de otra vida, de otro planeta. Mira a sus compañeros y solo ve espectros. Ya no conversan. Cada palabra gasta oxígeno y energía que el cuerpo necesita para no apagarse. El hambre es un dolor constante, pero el frío es un dolor absoluto, que sustituye al hambre, a la sed e incluso al deseo de vivir. Klaus se pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo puede el fuego que cargo estar tan frío? Siente el metal del tanque de combustible a través del fino uniforme y siente que ese cilindro está succionando el último calor de su espalda como un parásito de hierro. Al otro lado de la tierra de nadie, el sentimiento era radicalmente diferente, pero no menos intenso. El soldado soviético operando su ATO-41 no sentía la arrogancia del conquistador, sino la furia del defensor que ya no tiene nada que perder. Para él, el frío no era un enemigo inesperado, sino un aliado antiguo y severo. Ellos conocían el secreto que los alemanes ignoraban. La sencillez sobrevive donde la complejidad falla. Mientras el enemigo confiaba en la presión de gases nobles, el soviético confiaba en la fuerza bruta de la pólvora. El ATO-41 era, en esencia, un cañón de corto alcance, que disparaba líquido inflamable mediante cartuchos de combustión. Era una solución rústica, violenta y ruidosa, perfectamente sintonizada con la brutalidad del entorno. El operador ruso no necesitaba esperar por válvulas delicadas. Solo apretaba un gatillo mecánico que detonaba una carga explosiva y el fuego era escupido como el aliento de un monstruo despertado. El conflicto alcanzó un nuevo nivel de horror cuando las patrullas alemanas empezaron a encontrar los restos de sus propias unidades de vanguardia. No encontraban solo cuerpos alcanzados por balas, sino esqueletos carbonizados que aún humeaban en medio de campos donde la temperatura estaba a menos 30 grados. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lograba el enemigo proyectar fuego en aquella inmensidad de hielo? La paranoia empezó a extenderse por las filas alemanas. Empezaron a circular rumores de que los rusos habían descubierto una sustancia química que comía el propio hielo.
La visión de un destello naranja en el horizonte ya no era la señal de una victoria amiga, sino el anuncio de un destino terrible. El miedo al fuego soviético se convirtió en una psicosis colectiva. El soldado alemán temía a la lanza de Stalin, como algunos empezaron a llamar al ATO 41, porque representaba la ruptura de una ley natural, el fuego que no se apaga en el cero absoluto. El momento del giro definitivo empezó a dibujarse el 5 de diciembre de 1941. Fue cuando el general Invierno dio su golpe de gracia y las divisiones siberianas, frescas y perfectamente equipadas, surgieron de la nevada como demonios blancos. La inteligencia alemana había subestimado gravemente las reservas soviéticas, pero el error técnico fue aún más fatal que el estratégico. Aquel día la temperatura bajó otros 5 grados en pocas horas. Fue el punto de ruptura. Los últimos lanzallamas alemanes que aún daban señales de vida finalmente enmudecieron. El nitrógeno se volvió líquido dentro de los tanques, haciendo que el encendido fuera físicamente imposible. Los alemanes estaban ahora desarmados de su arma de asalto, más eficaz exactamente en el momento en que el contraataque soviético estallaba en toda la extensión de la línea de frente. La información que lo cambió todo para los comandantes en el campo de batalla fue la percepción de que los soviéticos no solo estaban resistiendo, sino que estaban cazando. Las unidades equipadas con el ATO-41 fueron colocadas en la vanguardia del contraataque. No se usaban solo para despejar búnkeres, sino como armas de terror psicológico contra la infantería alemana paralizada. Los alemanes vieron por primera vez en detalle la mecánica del secreto ruso. Durante un enfrentamiento desesperado en las ruinas de una aldea en las afueras de Khimki, una unidad alemana logró capturar un ATO-41 intacto de un operador soviético caído. Al abrir el mecanismo, esperando encontrar una joya de ingeniería compleja, los ingenieros alemanes quedaron horrorizados con lo que vieron. Era un sistema de cartuchos de pólvora, similar al de una escopeta de caza, pero a escala industrial. Era terriblemente simple. Era inmune al frío. La revelación fue un choque cultural. Mientras que la filosofía de diseño alemana buscaba la perfección a través de la precisión y el control total, la rusa buscaba la eficacia a través de la resistencia y la redundancia. Al ATO-41 no le importaba la presión del gas porque creaba su propia presión en el momento del disparo. No le importaba la viscosidad del combustible porque la explosión de la pólvora forzaba la mezcla hacia afuera con una presión hidrodinámica que rompía cualquier obstrucción de hielo. Fue en ese momento cuando el alto mando alemán se dio cuenta de que no estaba luchando solo contra un ejército, sino contra una civilización que había diseñado sus herramientas de muerte para funcionar en el corazón del infierno congelado. El giro no fue solo militar, fue existencial. El soldado alemán, viendo su Flammenwerfer 35 como un estorbo inútil, empezó a desechar su equipo más sofisticado en la nieve. Pilas de lanzallamas alemanes, obras maestras de la ingeniería de Berlín, fueron dejadas atrás como basura tecnológica mientras los hombres intentaban huir a pie. Mientras tanto, el sonido de los cartuchos de pólvora soviéticos resonaba cada vez más cerca. El pum-pum característico del ATO-41 se convirtió en el metrónomo de la retirada alemana. La caza había comenzado, y los cazadores traían consigo lo único que podía iluminar aquella oscuridad polar, un fuego que no conocía límites, una llama que nacía de la pólvora y de la química prohibida, lista para consumir los restos de una invasión que la naturaleza ya había condenado al olvido. El olor que ahora dominaba el campo de batalla era una mezcla nauseabunda de ozono, pólvora y el dulzor del combustible soviético, un olor que se pegaba a la ropa y a los pulmones de los supervivientes. La nieve, antes de un blanco inmaculado, ahora estaba manchada por grandes círculos negros de hollín y el rastro de líquido inflamable que continuaba ardiendo incluso sobre la capa de hielo. El escenario estaba listo para el clímax de una de las mayores tragedias de la historia militar, donde el secreto de un arma rústica sellaría el destino de miles y cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial bajo la mirada indiferente de las estrellas de un invierno sin fin. A medida que el invierno de 1941 se profundizaba,
La línea de frente rusa se transformaba en un laboratorio de tortura biológica y mecánica. El frío, que antes era un adversario estadístico en los informes meteorológicos, se convirtió en una presencia física, una muralla de agujas de hielo que parecía brotar del propio suelo. Para el soldado alemán, el mayor obstáculo ya no era el fusil Mosin-Nagant del enemigo, sino el fracaso total de su propia tecnología. La escarcha no solo bloqueaba los motores, alteraba la naturaleza íntima de la materia. El acero Krupp, orgullo de la industria germánica, se volvía tan frágil que ligeros golpes con una herramienta podían astillar la carcasa de un tanque como si fuera porcelana. En las trincheras alemanas, que eran poco más que zanjas poco profundas excavadas en el suelo congelado con explosivos, ya que los picos rebotaban en la tierra endurecida, el aislamiento era absoluto. El suministro de combustible para la calefacción se había agotado, y las órdenes de Berlín eran claras. El combustible restante era para las máquinas. Sin embargo, las máquinas también se habían rendido. La situación de los operadores de lanzallamas alemanes alcanzó un nivel de tragedia surrealista. Cargaban con el Flammenwerfer 35, un equipo que pesaba casi 30 kilos, pero que ahora no servía para nada más que para ser un objetivo metálico brillante contra el blanco infinito de la nieve. El aceite dentro de los tanques se había convertido en una pasta amorfa. Los intentos desesperados de calentar los tanques de combustible con antorchas improvisadas a menudo terminaban en desastre, con el metal debilitado por el frío explotando y matando a los propios operadores. El nitrógeno, el elemento esencial para expulsar el chorro de fuego, estaba en un estado de casi liquidez debido a la presión y a la temperatura extrema, perdiendo totalmente la capacidad de expansión necesaria para proyectar la llama. El soldado alemán estaba atrapado en una paradoja cruel. Era un especialista en fuego que se moría de frío, rodeado por un arma que contenía el potencial de calor, pero que estaba sellada por una cerradura de hielo que no podía abrir. Emocionalmente, el impacto de esta impotencia técnica era devastador. Imagina la mente de un veterano de la Wehrmacht, un hombre que vio las capitales de Europa caer una a una bajo el poder de su técnica superior. Ahora se veía agazapado en un agujero de hielo, observando sus propios dedos volverse blancos, luego grises y finalmente negros con la gangrena seca, sin sentir ningún dolor, solo un hormigueo fantasmal. El silencio de la estepa era llenado por un monólogo interno de desesperación. La ciencia nos ha traicionado, pensaban muchos. La propaganda de Goebbels había prometido que la tecnología aria superaría cualquier obstáculo natural, pero la naturaleza rusa no estaba siguiendo el guión. El miedo ya no era a morir en combate, sino a desaparecer, a ser tragado por esa blancura indiferente y ser olvidado como una estatua de hielo en una tierra que nunca debieron haber pisado. El sentimiento de superioridad racial y técnica se desmoronaba cada vez que un soldado intentaba disparar su arma y solo oía el clic seco de un percutor bloqueado por aceite lubricante congelado. Mientras tanto, al otro lado de la tierra de nadie, el soldado soviético vivía una realidad de furia y adaptación. No veía el frío como un traidor, sino como un verdugo al que él mismo había invitado a la fiesta. Para los hombres del Ejército Rojo, el olor de la muerte rusa tenía un aroma específico. Era el olor acre de la pólvora negra y del fósforo blanco. El operador del ATO-41 no sufría la misma crisis existencial que su homólogo alemán. Sabía que su arma era rústica, pesada y peligrosa para el propio usuario, pero también sabía algo fundamental: funcionaba. El monólogo interno del defensor ruso estaba alimentado por una venganza fría. Cada vez que veía una aldea quemada o una familia sin hogar, su determinación de usar el fuego contra los invasores crecía. Para él, el ATO-41 no era solo un arma, era la encarnación de la resistencia de un pueblo que aprendió a transformar la sencillez en una ventaja letal. El giro definitivo en la percepción del conflicto ocurrió cuando los primeros tanques soviéticos equipados con la versión de torreta del ATO-41 empezaron a surgir de las tormentas de nieve. Hasta entonces, los alemanes creían que los lanzallamas eran armas de infantería limitadas, pero cuando vieron el tanque KV-8,
una fortaleza de acero que escupía chorros de fuego a distancias increíbles, el pánico se instaló. Fue en ese momento cuando una nueva información técnica empezó a ser comprendida por los especialistas alemanes que examinaban el campo de batalla. El secreto del ATO-41 no era solo mecánico, era balístico. A diferencia del sistema alemán, que intentaba empujar el líquido con gas, el sistema soviético disparaba el combustible como si fuera un proyectil de cañón. El ingenio ruso había resuelto el problema de la termodinámica de una forma brutalmente eficaz. Al usar un cartucho explosivo de pólvora para expulsar el combustible, los soviéticos creaban dos efectos simultáneos. Primero, la explosión generaba un calor instantáneo que fluidificaba cualquier rastro de hielo en la boquilla del arma. Segundo, la presión generada por la deflagración de la pólvora era órdenes de magnitud superior a la presión de cualquier cilindro de nitrógeno. Era una fuerza bruta que ignoraba la viscosidad del combustible congelado. Los alemanes, obsesionados con la precisión y la elegancia de la ingeniería, habían ignorado la eficacia de la violencia mecánica pura. El descubrimiento de que el enemigo estaba usando cartuchos de escopeta gigantes para lanzar fuego fue un golpe de realidad que lo cambió todo. Esta nueva información transformó la retirada alemana en una carrera contra un depredador que no se cansaba. El ATO-41 demostró que, en el invierno ruso, la sofisticación era una vulnerabilidad. Las unidades soviéticas empezaron a usar tácticas de emboscada térmica. Esperaban a que las columnas alemanas quedaran atrapadas en la nieve profunda, con sus motores apagados para ahorrar combustible, y entonces atacaban con chorros de fuego que iluminaban la noche polar. El fuego soviético tenía una característica aterradora. No se apagaba fácilmente. La mezcla química rusa, rica en espesantes orgánicos y agentes oxidantes, creaba una llama que parecía alimentarse de la propia nieve. Los relatos de supervivientes alemanes hablaban de agua que ardía, una descripción profana para la eficacia de las mezclas de napalm primitivo que los rusos habían perfeccionado. El impacto psicológico de ver el fuego reinar en un entorno de menos 30 grados destruyó lo que quedaba de la disciplina en muchas unidades de la Wehrmacht. Los soldados empezaron a creer en supersticiones, diciendo que los rusos habían hecho un pacto con el propio invierno. El giro no fue solo una cuestión de territorio conquistado, sino de dominio sobre los elementos. El Ejército Rojo había demostrado que era posible proyectar el calor solar en medio de la noche ártica, mientras el ejército alemán, con toda su ciencia, estaba condenado a la oscuridad y a la congelación. Las carreteras hacia Moscú se convirtieron en cementerios de máquinas alemanas, perfectamente preservadas por el frío, pero técnicamente muertas, mientras el rastro de hollín y cenizas, dejado por los ATO-41, marcaba el camino del contraataque soviético. El evento que selló esta percepción fue el asedio a una unidad de élite de zapadores alemanes en una fábrica de azúcar en las afueras de Tula. Estaban equipados con los mejores lanzallamas que el Reich podía producir. Durante 3 días, intentaron repeler los ataques soviéticos, pero sus armas fallaron sistemáticamente. Al 4.º día, una sola unidad rusa equipada con el ATO-41 avanzó por la nieve abierta, recibiendo fuego de ametralladora que no lograba penetrar en sus uniformes acolchados. Cuando llegaron a 50 metros, dispararon un solo chorro de fuego. La explosión del cartucho de pólvora resonó por las ruinas, y un río de llamas líquidas entró por las ventanas de la fábrica. Lo que siguió no fue una batalla, sino una purga térmica. Los alemanes que sobrevivieron a la explosión inicial salieron corriendo hacia la nieve, prefiriendo morir congelados antes que ser consumidos por aquel fuego que parecía venir del centro de la tierra. A partir de aquel día, la palabra lanzallamas pasó a tener un único significado en el frente ruso, el arma del enemigo, el aliento del dragón que el invierno no podía apagar. El aislamiento en las líneas de frente se convirtió en una sentencia de muerte para los invasores, transformando lo que quedaba del orgullo alemán en un rastro de desesperación grabado en el hielo. Las unidades de la Wehrmacht, ahora fragmentadas y rodeadas en pequeños focos de resistencia que los soldados llamaban irónicamente Kessels o calderos,
descubrieron que el verdadero enemigo no era solo el ejército rojo, sino la total ausencia de esperanza. Sin suministros, sin munición y sobre todo sin calor, los alemanes vieron cómo las trincheras se transformaban en tumbas heladas incluso antes de que comenzaran los combates. El hambre corroía las entrañas tanto como el frío, y el pan distribuido a los soldados era tan duro que necesitaba ser cortado con hachas, rompiendo los dientes de hombres que ya no tenían fuerzas ni para masticar. El metal de los fusiles Mauser, antaño símbolos de precisión, se convertía en una trampa. Si un soldado intentaba disparar sin guantes, la piel de sus manos se quedaba pegada al acero, siendo arrancada en tiras sangrientas al menor movimiento. En este escenario de desolación absoluta, el peligro adquirió una forma fantasmal. Al otro lado de las dunas de nieve, el secreto químico soviético se mostraba superior de una manera que desafiaba la lógica de la guerra convencional. Los alemanes empezaron a notar que el fuego que los alcanzaba no era el fuego común que conocían de Europa occidental. Era una sustancia maligna, una mezcla de fósforo blanco y espesantes especiales que los químicos rusos habían perfeccionado para las condiciones del Ártico. Esta carga, utilizada en los tanques del AT-41, no solo resistía la congelación, sino que poseía una densidad que la hacía inmune al viento cortante de la estepa. Los relatos de supervivientes describen la visión de soldados rusos surgiendo como fantasmas blancos de en medio de la tormenta, envueltos en camuflajes de nieve perfectos, disparando chorros de fuego que parecían venir del propio suelo, como si la tierra rusa estuviera expulsando su propia furia volcánica contra los profanadores. La resistencia rusa no era solo humana, era una adaptación brutal al entorno que el invasor despreció con su arrogancia técnica. Mientras los oficiales alemanes en sus cuarteles generales con calefacción aún intentaban entender por qué sus lanzallamas de precisión fallaban, los soldados en el campo de batalla vivían el terror sensorial de un arma que ignoraba las leyes de la física. El AT-41, con su sistema de cartuchos de pólvora, creaba una onda de choque que despejaba el camino para la llama, garantizando que el combustible alcanzara el objetivo antes de que pudiera ser enfriado por el aire a menos 40 grados. El resultado era un fuego pegajoso que se adhería a la piel, a los uniformes de lana y al metal de los tanques Panzer, ardiendo con una intensidad que derretía el acero y transformaba el interior de los vehículos en cámaras de tortura térmica. Dentro de esos focos de cerco, el hundimiento emocional de los soldados alemanes alcanzó el punto de ruptura. El monólogo interno de un sargento, escondido en las ruinas de una aldea rusa, revela el colapso de la psique germánica. «Ya no estamos luchando contra hombres», pensaba mientras oía el pum rítmico de los disparos soviéticos a lo lejos. «Estamos luchando contra el mundo entero. El cielo es blanco, el suelo es blanco, y el único color que queda es el naranja de este fuego que no debería existir. Mi lanzallamas es un peso muerto, una broma de hierro que cargo a la espalda. Soy un maestro de la técnica que va a morir, porque mi técnica es demasiado débil para este desierto». Este sentimiento de traición tecnológica era una herida profunda. El soldado alemán había sido entrenado para creer que la máquina era su salvación, pero en el infierno de hielo de 1941, la máquina fue la primera en traicionar al hombre. El giro en la percepción de la guerra ocurrió cuando los soldados alemanes descubrieron, a través de un incidente fortuito y terrible, que la propia naturaleza estaba siendo usada como combustible contra ellos. Durante un ataque nocturno soviético a un puesto de mando avanzado, una ráfaga de un AT-41 alcanzó una pared de nieve que servía de fortificación improvisada. Para horror de los alemanes, la nieve no apagó el fuego. En su lugar, la reacción química entre el fósforo blanco y la humedad del hielo parecía catalizar la combustión, creando un humo denso, blanco y altamente tóxico que asfixiaba a los hombres en los búnkeres incluso antes de que las llamas los alcanzaran. La información se extendió como un virus por las líneas alemanas. El fuego de los rusos se alimentaba de la nieve. Este nuevo elemento cambió la dinámica del cerco. Lo que antes era una defensa desesperada se convirtió en una trampa mortal.
Los soviéticos empezaron a usar tácticas de cerco térmico, donde no buscaban solo rodear al enemigo geográficamente, sino privarlo de cualquier zona de seguridad térmica. Incendiaban los bosques donde los alemanes buscaban refugio y las aldeas donde intentaban encontrar calor. El objetivo era forzar al invasor a permanecer en la llanura abierta, donde el general Invierno haría el trabajo pesado, mientras las patrullas equipadas con el ATO-41 realizaban ataques quirúrgicos para asegurar que nadie lograra encender una hoguera para sobrevivir a la noche. La trampa psicológica estaba completa. El sonido de la activación del cartucho de pólvora del ATO-41 se convirtió en el detonante de ataques de pánico masivos. Soldados veteranos, que habían enfrentado la artillería pesada en Francia, lloraban al oír el disparo mecánico rústico de los lanzallamas rusos. Sabían que, si eran alcanzados, no habría hospital de campaña que pudiera salvarlos. Las heridas químicas causadas por la mezcla soviética eran incurables bajo aquellas condiciones. La percepción de que el enemigo poseía una tecnología que, aunque más simple, era infinitamente más eficaz para esa realidad, rompió la última barrera de superioridad moral que quedaba en la Wehrmacht. En el centro de este caos, los civiles rusos que permanecían en las aldeas ocupadas asistían a este duelo de titanes con una mezcla de horror y una satisfacción sombría. Veían a los hombres que habían llegado como dioses de hierro, ahora gateando por la nieve, intentando desesperadamente robar ropa de campesinos para no congelarse, mientras eran cazados por el fuego de sus propios compatriotas. La guerra se había convertido en algo puramente elemental: hielo contra fuego, acero contra pólvora. El colapso moral y físico de las fuerzas alemanas era visible en cada gesto, en cada mirada perdida hacia el horizonte de donde nunca venía el sol, solo el brillo siniestro de las explosiones soviéticas. La situación alcanzó su punto álgido cuando el mando soviético lanzó la Operación Antorcha, una serie de incursiones coordinadas usando unidades de esquiadores armados exclusivamente con el ATO-41. Se movían silenciosamente durante las tormentas de nieve más severas, cuando la visibilidad era cero y los alemanes estaban amontonados buscando calor. Los esquiadores surgían de la nada, disparaban sus chorros de llamas persistentes y desaparecían antes de que pudiera organizarse cualquier respuesta. Fue la demostración final de que el secreto del ATO-41 no era solo químico o mecánico, sino táctico. Los rusos habían integrado el arma en el entorno de una forma que los alemanes, con su mentalidad de guerra de movimiento en terreno firme, nunca lograron comprender. El impacto en las comunicaciones alemanas era de terror puro. Los mensajes de radio interceptados hablaban de incendios que caminan y fuego que nace de la nieve. El alto mando en Berlín, que aún operaba bajo la ilusión de mapas y estadísticas, ordenaba resistencia a toda costa, pero en el terreno la realidad era de una disolución completa. El aislamiento no era solo físico, sino espiritual. El soldado alemán sentía que el universo entero se había vuelto contra él y que el ATO-41 era la herramienta que el destino había elegido para borrar su rastro de la historia. La trampa estaba cerrada, y el fuego que no se apagaba en el hielo estaba a punto de dar su golpe final sobre las ruinas de un sueño de conquista que se había transformado en la más gélida de las pesadillas. El punto máximo del enfrentamiento final no estuvo marcado por el sonido de clarines u órdenes heroicas, sino por el sonido seco y mecánico de los cartuchos soviéticos detonando en el silencio de la noche polar. El clímax alcanzó su apogeo en las ruinas humeantes de los alrededores de Moscú, donde el hielo y el fuego se encontraron en un duelo de vida o muerte. En un contraataque decisivo, las unidades soviéticas equipadas con el ATO-41 avanzaron sobre las posiciones alemanas paralizadas. Fue una masacre de contrastes que desafiaba la propia realidad. Los soldados alemanes, en un acto de desesperación final, intentaban encender sus Flammenwerfers 35 con encendedores y cerillas, rezando para que una sola chispa pudiera derretir la gelatina viscosa que escupían sus tanques. Era una visión patética. Hombres temblando violentamente, intentando persuadir a máquinas muertas para que cobraran vida, mientras el horizonte se volvía un infierno naranja. El destino de estas patrullas,
fue sellado por ráfagas de fuego soviético que ardían a temperaturas imposibles para aquel clima, ignorando la nieve que caía pesadamente y transformando el campo de batalla en una fragua de metal y carne. El punto de no retorno se alcanzó cuando la última línea de defensa de la Wehrmacht, en las afueras de Khimki, se colapsó bajo el peso del terror térmico. El AT-41 no era solo un arma de corto alcance. En sus versiones montadas en tanques, proyectaba chorros que alcanzaban distancias donde los alemanes creían estar seguros. El sonido de la pólvora detonando en los tanques rusos resonaba como un martillo golpeando un yunque de hielo. Cuando el combustible soviético alcanzaba las posiciones alemanas, no solo ardía, se filtraba por las rendijas de los búnkeres, escurría hacia los sótanos y se adhería a los uniformes de lana, haciendo imposible apagar las llamas. El soldado alemán descubrió que en el infierno de hielo, el fuego aún podía reinar con una furia absoluta. La rendición de miles de hombres en condiciones deplorables no fue solo un acto militar o una derrota estratégica. Fue el reconocimiento físico y psicológico de que la naturaleza y la ciencia rusa habían vencido a la arrogancia técnica del Tercer Reich. La retirada alemana fue un rastro de sangre y cenizas en la nieve, una columna de hombres rotos que dejaban atrás sus máquinas sofisticadas. Aquellos mismos tanques y lanzallamas que habían desfilado victoriosos por París y Varsovia ahora yacían abandonados, transformados en estatuas de hierro cubiertas por una capa de hollín negro y hielo transparente. El repliegue no fue organizado, fue una huida frenética de un enemigo que parecía controlar el clima mismo. Los oficiales alemanes, en sus diarios, describían el impacto de ver cómo la sencillez rústica de los rusos superaba a la ingeniería alemana. El AT-41, con su mecánica de cañón y sus cartuchos de pólvora, demostró que la eficacia en condiciones extremas vale más que la precisión en condiciones ideales. El fuego soviético fue la luz que guió el contraataque que empujaría a los alemanes de vuelta hasta las fronteras del Reich, dejando atrás un cementerio de ambiciones congeladas. Las consecuencias de este enfrentamiento quedaron marcadas por cicatrices que el tiempo no borraría, ni en la carne ni en el alma. Los supervivientes alemanes que lograron regresar tras años de cautiverio cargaban con el trauma indeleble del fuego que no se apagaba en el hielo. Muchos perdieron dedos, pies y orejas por la gangrena, pero la herida psicológica era más profunda. Habían sido testigos del fracaso de su fe en la tecnología superior. El destino de estos hombres fue ser atormentados por el resplandor naranja que rasgaba la oscuridad de la estepa. El AT-41 entró en los manuales de guerra química y táctica, no solo como un lanzallamas, sino como una lección de supervivencia. Demostró que la adaptación al medio es más vital que la complejidad técnica. La ciencia rusa no intentó dominar el invierno. Encontró una forma de trabajar dentro de él, usando la pólvora para vencer la viscosidad y el fósforo para vencer al frío. El legado del AT-41 permanece guardado en los museos de historia militar en Moscú, donde el metal oscurecido de estas armas cuenta la historia de un invierno donde lo imposible sucedió. El secreto no estaba solo en la química de la mezcla inflamable o en la fuerza de los cartuchos de explosión. Estaba en la comprensión de que la guerra es, en última instancia, un enfrentamiento entre la voluntad humana y las leyes de la física. Las cicatrices permanecen en la tierra rusa, donde hasta hoy, en excavaciones arqueológicas, se encuentran cilindros de lanzallamas alemanes intactos, con el nitrógeno aún bajo presión, pero el combustible para siempre inútil. En contraste, los restos de los cartuchos soviéticos encontrados en los mismos campos son testigos silenciosos de un ingenio que floreció bajo una presión extrema, transformando el cero absoluto en un punto de ignición para la resistencia. Al reflexionar sobre estos eventos, nos damos cuenta de que cada ruina dejada por la Gran Guerra Patria es un grito silencioso contra la brutalidad, pero también un testimonio de la resiliencia humana ante lo imposible. La sangre en la nieve es un recordatorio eterno de que en el tablero de la historia, la victoria pertenece a quienes respetan las fuerzas de la naturaleza y el ingenio bajo presión. El secreto del AT-41
Era el espíritu de un pueblo que, ante la aniquilación, transformó el propio invierno en su arma más letal, obligando al fuego a arder donde nada más debería sobrevivir. La lección histórica es clara e impiedosa. La arrogancia militar que ignora las realidades del terreno y la capacidad de adaptación del enemigo está condenada al colapso, sin importar cuán avanzada sea su tecnología. El fuego y el hielo de 1941 moldearon el mundo moderno y definieron los límites del poder de las máquinas sobre el hombre y el entorno. Hoy, miramos las fotos amarillentas de aquellos días y vemos más que soldados. Vemos la lucha por la supervivencia en su forma más cruda. El ATO-41 salió de las sombras de los laboratorios secretos para convertirse en un mito de las estepas, el dragón que sopló calor en la noche más fría de la humanidad. Quienes comprendieron la lección de aquel invierno saben que la verdadera fuerza no reside en la complejidad de los engranajes o en la pureza de los metales, sino en la capacidad de encender una llama cuando el mundo entero está intentando apagarla. Cada memorial erigido en las carreteras que llevan a Moscú sirve como una advertencia para las generaciones futuras. El invierno no es solo una estación. En la historia rusa, es un juez que no acepta sobornos y no se impresiona con títulos o uniformes elegantes. El fuego del ATO-41 fue la sentencia de ese juez. Al final de la jornada, lo que queda es el silencio de la nieve cubriendo los campos de batalla, un manto blanco que oculta el dolor, pero no borra la memoria de que, una vez, el fuego y el hielo lucharon por el alma de una nación, y el fuego, impulsado por la pólvora y la voluntad, salió victorioso. La historia está hecha de estos momentos de ruptura, donde lo previsible falla y lo inesperado triunfa. El ATO-41 soviético y el Flammenwerfer alemán son más que objetos de estudio para entusiastas de las armas. Son símbolos de dos filosofías de vida y de guerra que colisionaron en el punto más frío del siglo XX. El resultado de esa colisión alteró el destino de millones y aseguró que el secreto del fuego en el hielo se transmitiera como una de las lecciones más brutales de que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia, donde desvelamos los secretos que cambiaron el rumbo de las naciones. El valor de quienes lucharon y el ingenio de quienes crearon herramientas de supervivencia merecen ser recordados. ¿Qué batalla o secreto tecnológico quieres ver explorado a continuación en nuestro viaje por el pasado? Deja tu comentario abajo y únete a nuestra legión de historiadores. Tu participación es el combustible que mantiene encendida la llama del conocimiento, incluso en los inviernos más rigurosos de la ignorancia. Hasta la próxima inmersión en el corazón de la historia humana.